Bienvenidos a La Vecina Te Cuenta. En esta ocasión será algo un poco perturbador. El título de hoy es Huesos bajo tierra. Esta historia llegó desde Ecuador. Sucedió hace algunos años, cuando la persona que da testimonio era una niña. La protagonista es su hermana adolescente, que vivió una escalada de eventos paranormales. Hasta que descubrieron que el mal estaba bajo tierra. Ecuador. Año 2000 en un pueblo de Ecuador. Mi familia alquilaba una casa y durante algún tiempo no pasó nada raro, hasta que una entidad empezó a acosar a mi hermana mayor, que en ese entonces tenía 15 años. Yo tenía 8 años, y mi hermana menor 5. Años más tarde, mi hermana me contó todo lo que sucedía ahí y muchas piezas calzaron con lo que yo había presenciado, pero que en aquel entonces no entendía. O prefería ignorarlo. Todo esto empezó de la nada. Mi hermana me dijo que un día ella estaba en su cuarto, escuchó que algo se cayó de su escritorio y cuando se levantó de la cama para averiguar qué había sido, le lanzaron un chicle que tenía encima de su escritorio. Mi hermana le contó a mi mamá, quien trató de tranquilizarla diciendo que a lo mejor fue el viento de la ventana. No muy convencida, mi hermana decidió ignorar este hecho. Al pasar los días y semanas, los acontecimientos empezaron a ser más recurrentes. Le prendían y apagaban la radio, se le abrían las puertas del closet, sus cuadernos se caían del escritorio, le soplaban en el oído en las noches, le tocaban la ventana, y nuestra mascota gruñía y se negaba a entrar a esa habitación. Siendo que le encantaba dormir bajo la cama de mi hermana. La habitación. Cuando esas cosas empezaron a suceder, mi hermana se lo dijo a mis papás. En un inicio no le creían y todo quedó ahí, por lo que obviamente nadie nos dijo nada a mi hermana menor y a mí, las más chicas de la casa. Al no saber nada de estos hechos, una noche que mi hermana estaba en una fiesta decidí ir a acostarme en su habitación. Me dormí, pero más tarde sentí cómo se hundía el otro lado de la cama. No le di importancia, pensando que era mi hermana. Al día siguiente, al despertar miré hacia un lado y no vi a mi hermana, me extrañó que su lado de su cama estaba tendida. Cuando bajé a desayunar, le pregunté a mi mamá dónde estaba mi hermana. Ella me dijo que se había quedado a dormir en casa de una amiga. Recuerdo que sentí un escalofrío enorme cuando escuché eso. Le comenté a mi mamá lo que había sucedido la noche anterior. Ella se quedó quieta y se puso nerviosa. Me dijo que a lo mejor lo había soñado, pero yo sabía que no era así. Después de eso no volví a dormir ahí. Físico. Es importante añadir que mi hermana siempre ha sido muy sensible a este tipo de cosas y tiene un temple de acero, por lo que más o menos estaba acostumbrada, así que solo lo dejó pasar. Hasta que finalmente un día no pudo más, ya que las travesuras pasaron a lo físico. Una noche escuchamos que mi hermana gritaba desde su habitación. Mi papá corrió para ver qué pasaba, pensando que alguien había entrado a casa, mientras mi mamá se quedaba conmigo y con mi hermana menor en nuestra habitación que quedaba frente a la de mi hermana. Nosotras vimos todo lo que pasaba. Mi papá, al no ver a nadie, le preguntó a mi hermana qué le pasaba. Ella solo lloraba y decía que no quería pasar ahí la noche. Al salir de su cuarto, notamos marcas rojas en su cuello. Mi papá y mamá estaban en shock. Mi hermana gritaba que mientras dormía sintió como algo se le posó encima y le empezó a estrangular. En ese momento escuchamos un fuerte estruendo en esa habitación. Mi papá ingresó a ver qué pasaba y se encontró con que todas las cosas que estaban sobre el escritorio de mi hermana habían sido lanzadas hasta el otro lado de la habitación. Mi papá salió, cerró la puerta y le dijo a mi hermana que desde ese día en adelante dormiría con mi hermana menor y conmigo, además de prohibir ingresar a esa habitación. Mi hermana no dejó de llorar y temblar esa noche. Enterrado. Unas semanas después, llegó un sacerdote a bendecir la casa, pero al momento de entrar a esa habitación, dijo que había muy mala energía ahí y que sería mejor hacer la limpieza poco a poco. Nunca lo hicimos, porque nos mudamos poco tiempo después. Esto no termina acá, porque tiempo después nos enteramos que le pasaba lo mismo a otras personas que alquilaron la casa. Es un pueblo chico, todos nos conocemos. Hasta que en 2014 a 2015 decidieron tumbar la casa para reconstruirla.
¿A qué no adivinan qué encontraron? Enterrado bajo el lugar que solía ser el cuarto de mi hermana, se encontraron restos humanos. Algunas personas dicen que eran restos de un ritual, otras que antes ahí había un cementerio indígena. La cosa es que había huesos, los retiraron y bajo consejo del sacerdote del barrio, se les dio santa sepultura. Hasta donde sé, hoy en día no ha sucedido nada más en esa casa, pero desde entonces yo tengo mucho miedo a los sucesos paranormales al recordar las marcas en el cuello de mi hermana y la angustia de su rostro de aquella noche. Está el dicho de que hay que temerle a los vivos, no a los muertos. Pues yo no creo eso. Con alguien vivo sabes cómo reaccionar y defenderte, como haces lo mismo con lo que no puedes ver y va más allá de tu entendimiento. El ser humano teme a lo que no puede explicar, y mi hermana me dice que ese fue el evento donde más terror ha sentido en toda su vida. Espero les haya gustado la historia, es algo corta, pero es para darle un comienzo a este canal. Si tienes alguna historia tuya que quieras compartir, ya sea algo perturbador o algo personal que quieras compartir, con gusto la recibiremos. Y como siempre, tu vecina te cuenta.